Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Deniros Cars, pero hoy tengo un video preparado para vosotros, creo que lo estáis viendo ahí en la pantalla. Y tengo para este video una cosa que os tengo que contar. Tengo que tener mucha energía, lo cual me tengo que tomar este video muy en serio de Autotope en él. Es la reacción de este precioso Bentley de 6 litros W12. Es un motor muy especial, pero tiene truco. Así que hoy tengo también una cosa interesante, que es esta bebida, que es de un youtuber alemán que le han hecho tanta publicidad muchos youtubers. Entonces lo voy a probar a ver qué tal, porque lo necesito. Necesito esa energía potente y no lo sé cómo. No se puede encontrar este tipo de. O a lo mejor sí que lo hay en tu país, ahí donde estás, en América Latina o en España también. Que es una bebida energizante muy buena, de muy buena calidad. Se llama Gondry. ¿Ok? Y el youtuber se llama Montana Black. Te lo voy a dejar ahí abajo para que le eches un vistazo a sus reacciones. Lo que pasa es que hay que entender un poquito de alemán, ¿ok? Porque es muy bueno. También como el video de Autotopenel, así que le vamos a dar a play. Pero antes de eso tenemos que hablar de este coche, madre mía. A ver, Bentley tiene una cosa combinada que no lo tiene ninguno de los coches. Y por eso amo tanto a la Bentley. Bentley tiene, yo creo que en la categoría de coches de lujo y motores, no hay nadie que esté por encima. Probablemente Aston Martin puede estar por ahí, a esa altura. Pero esto es la verga. No lo debería decir, pero vamos a dar la play y vamos a ver qué es lo que está empujando este coche. Pilot Performance no lo sé si es, porque no he visto el vídeo, lo cual le voy a dar a play. No sé si es Martín o Max, pero da igual porque los dos son también muy buenos. Así que para adelante, talante. Cómo mola los detalles del interior del coche. Me gusta. Es que es grande este coche, tanto por dentro como por fuera. Es muy grande, ancho y wow. Este no se mueve. Yo no sé como si puedes tener la sensación en este coche, porque es una limusina muy smooth, muy tranquila. Vamos a verlo. Y el sonido del motor. Vamos a subir aquí el volumen a máximo. Ajá, Max está aquí, entonces es Martín el que está conduciendo el coche. Vamos a darle. Oh, buen sonido. No sé si ese coche tendrá alguna repro. El color no me emociona tanto. Casi mejor tiene el color mi energizante que el color de este Bentley. A mí personalmente no lo veo. Probablemente sea muy caro, pero a lo mejor no es mi tipo. O sea, el coche ya está en Sport. Let's go, let's see. Oh, 166 kilómetros por hora. Buah, ni siquiera me llegó el energizante aquí y ya tenemos 160 kilómetros por hora. ¡Pau! ¡Buah! ¡Cómo se engancha! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Cómo? Fijaros la perfección de Bentley. Vas a 300 por hora casi y ni siquiera se siente absolutamente nada del volante. Nada del volante. Es perfecto. Y la autobahn en este caso también seca, abierta. ¡Pum!
Ajá, ahí fue, ahí fue. Suele pasar a los coches dependiendo de los neumáticos. ¿Por qué salta ese sensor? Os voy a explicar, pero solamente Deniros Cars sabe esos trucos. A ver, ¿qué es lo que pasa? La temperatura... no lo sabía, pero me lo había contado a mí también. Y entonces comparto con vosotros los conocimientos, ¿ok? Hay unos neumáticos que están limitados a 330 dependiendo. 300, 320, 340 plus, ¿ok? ¿Vale? Que en este tipo de coches hay que tener justo ese neumático que va por una letra especial, ¿no? Que cuando lo miras, que está la X, está la Y, la Z, y etcétera. Entonces, ahí es como que le había dado el sonido del neumático que tiene menos aire, ¿ok? En el neumático. Entonces, porque es que si miro por aquí, en el medio, ya estoy viendo que tiene o sea, todas las ruedas están perfectamente, ¿ok? O sea, todo va, funciona de putísima madre. Va súper bien. Va súper bien este coche. Desde luego, o sea, la sensación en él, ahora para que puedas entender por qué vale tanto dinero el Bentley generalmente, porque es esa combinación de ese motor tan grande, bueno, también tiene un consumo elevado, son 6 litros, da igual, ¿ok? Pero, wow, va fino, 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 fino este coche, así que vamos a seguirlo. Pero no te olvides de dejar tu comentario abajo si te gusta este tipo de coche, te gastarías tanto dinero en un Bentley. Atención, porque el Bentley sí que tiene un precio exclusivo, porque ya usan solamente materiales de primera, o sea, aquí sí que tengo otras piel auténtica, no como otras marcas, no vamos a dar nombres. Entonces, como tiene muchos detalles, también tiene un precio muy elevado. Las inspecciones también, o sea, todo en este coche porque es caro, es un coche de lujo. Entonces, si has ganado la lotería, cómprate un Bentley porque seguramente sea el coche el que tú necesites. Y vamos a vuestra salud. Ah, por cierto, que no os dije que es energizante, también tiene sabor de tarta de queso. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Una pena que no os puedo mandar unas cuantas latas ahí donde estáis vosotros y que está solamente disponible en Alemania. A lo mejor, no sé si podrá ser disponible en toda Europa, en otros países también, pero buah, está buenísimo. Vamos a darle caña aquí con el vídeo porque interesa mucho. Wow, salida desde 100 kilómetros por hora. Yo creo que escuchéis un poquito el sonido del motor como empuja. Oh, tiene hasta 360 top speed. Buah, madre mía, yo creo que a lo mejor estará limitado este coche y no podrás pasar de 340 a 350, pero en este, bah, uf, 360 te lo hace, Bentley te lo hace. Y también tiene una luz ambiental y también otro detalle que tiene, en el momento que tú arrancas el coche, que le das a Start, aquí en el medio esta pantalla que divide el compartimiento del piloto y del copiloto se está dando la vuelta. O sea, tiene unos elementos muy, muy, muy chulos.
Oh, esta salida tiene que ser... ya con el launch activado, ya tiene el control de estabilidad también desactivado. Es como muy crazy. Eso es de locos. Eso es de locos. Wow. ¿Cómo levanta? Date cuenta de que el Bentley sí que pesa un montón. Solamente esas ruedas de 22 pulgadas, 23 pulgadas son inmensas. Yo no sé, no había mirado las características, pero te puedo garantizar que yo creo que por ahí, no sé, llega a tener las 2 toneladas fijo, 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 fijo. Y los asientos con la costura a mano y todo eso es wow, es algo del otro mundo. 280 kilómetros por hora, a ver si le está haciendo top speed a máximo. Es que es el primer coupé del mundo de lujo que es perfecto, perfecto. En diseño es guapísimo, en interior es guapísimo. Buen motor, es una combinación. Claro, ¿cómo no vas a pagar 200.000 euros por este coche cuando te ofrece absolutamente todo? Seguridad, diseño, motor, todo, 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 todo completo. Es, wow. A cambio, me había encontrado también con el Bentayga del Bentley, pero no he visto ninguna cosa para decir que es extraordinaria frente a otro SUV. Probablemente otro SUV de su categoría, ¿vale? Que sean así de lujo, te ofrece mucho más. Pero en este Sport Coupé de lujo, no lo gana nadie. Os lo vuelvo a repetir. Os lo vuelvo a repetir. Probablemente sea Aston Martin que esté por encima, pero wow. Ahí le da, ahí le da, ahí le da, ahí le da. Vamos, 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 vamos. Wow. 315, 317, wow, va, 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 321, 322, wow. Eso se pone caliente, papi. Caliente, caliente, caliente. Wow. 336, 37. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! Gran coche, gran coche. Gran coche y gran chofer. Gran coche y gran chofer. Ahí hay que tener, pues eso, hay que tener... Lo vamos a parar. Hay que tener esos factores. Hay que tener autopista, hay que tener el coche perfecto, hay que tener el motor perfecto y hay que saber llevar el coche. Entonces, como todos esos elementos se unen, pues ahí tienes uno de los mejores coches del 2023-2024 que te puedas comprar. Es de lujo, sí, vale mucho dinero, sí, vale la pena, por supuesto. Te repito de nuevo, te va a dejar abajo el link original de este video para que lo veas completito, ¿ok? Muchas gracias por ver The Niros Cars y por supuesto no te olvides de suscribir y activar la campanita del Autotop en él también porque cada día va subiendo videos nuevos interesantes de coches y por supuesto, claro que sí, suscríbete al canal de The Niros Cars porque vamos a hacer más reacciones de coches interesantes. Nos vamos a ver hasta la próxima. Chao, chao.